¿Cómo es posible? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con aquellas civilizaciones que tuvieron cosas tan fabulosas y que sin embargo después parece que pasaron a la historia? Vayamos a Grecia. Las sorpresas que nos presenta Grecia. Grecia se caracteriza por la búsqueda del arte y de la belleza, de la perfección, y cuando se conoce el Partenón es un monumento que tiene características únicas, es de una belleza y de una esbeltez incomparable. ¿Y por qué? Porque hoy en día sabemos, gracias a los cálculos, que el Partenón de Atenas es la expresión del nec plus ultra, de la perfección de las medidas arquitectónicas. ¿Y qué es lo que lo caracteriza? Resulta que el Partenón no tiene medidas cúbicas, sino que es la base de una pirámide. Es decir, que no está hecho a plomo. ¿Y por qué eso? Simplemente porque la preocupación aquí no era solamente técnica, sino estética, pero suponía una super técnica. ¿Y por qué lo hicieron así? Simplemente porque ellos conocían y suponían los cálculos de la curvatura de la Tierra y conocían el error de la visión óptica del ojo humano. Qué cosa interesante. Abrir los ojos un poco, las ventanas, como decimos, las puertas, para que entre la historia y nos haga pensar un poco en lo que es la historia. Y si quieren, vayamos todavía a otro lugar más de estos apogeos. Bueno, yo tuve la gracia de estudiar en Roma muchas veces y mi profesor, desde salieron unos trabajos de los que hablaremos un poquito después, él nos llevaba, por ejemplo, al foro de Trajano y nos enseñaba historia, que había nacido en medio de las piedras, y entonces nos contaba que lo que caracterizó, entre otras cosas, al Imperio Romano, al proyecto romano, fue el proyecto social romano. ¿Y en qué consistía? Hay un libro de Urbs, llamado Urbs, de Ugo Paoli, que es muy interesante, explica muy bien que Roma lo que hace es que proyecta para sus ciudadanos un mundo paradisíaco. ¿Y en qué consistía ese proyecto social romano? Pues nos lo dice muy claramente a él. En primer lugar, vivir sin trabajar. Claro. Nos decía Martina, decía, si viniese un romano y viniese una de nuestras grandes urbes o ciudades inmensas y nosotros le contásemos que son grandes centros de producción, decían, ¿centros de producción? ¿Pero ustedes están locos? ¿Ustedes hacen ciudades para producir? No, las ciudades están hechas para divertirse. Ese es el sentido de la ciudad que nosotros proyectamos. Y no solamente eso, sino que en segundo lugar, eso además a expensas públicas. Y él mismo nos leyó 7 distribuciones en metálico que se hicieron en Roma, los ciudadanos romanos, para que pudieran divertirse mejor, porque todas las diversiones oficiales eran gratuitas, por supuesto, pero había algunos particulares que tenían algunas diversiones sofisticadas para las que había que pagar porque eran privadas. Y para eso había distribuciones en metálico. Se conocen 7 distribuciones a los ciudadanos pagados por el Estado para poder divertirse mejor. Y no solamente eso, sino además, tercer punto, además de las que era todo expensas públicas y por distribuciones en metálico, cuarto punto, perdón, todo esto con 365 días de fiesta por año. No sé si ustedes saben que cada día de la semana, en latín, se llama la feria. Todavía en portugués se llama cada día de la semana feria. Es decir, feria significa la fiesta. Por lo tanto, ¿cuál era el proyecto social romano? Muy simple, el lunes fiesta, y el martes también fiesta, y el miércoles sigue la fiesta, y el jueves, ¿cómo no va a ser fiesta? Ese es el proyecto social romano. Nos decía Martina, lástima que se nos vino el proyecto abajo. Llegamos a tener solo 172 días de fiesta por año y se nos derrumbó el proyecto. ¡Qué lástima! Y así podríamos seguir hablando de muchas cosas como para situarnos ante la historia. Abrir los ojos, porque saben, a veces parecería que nosotros queremos inventar la pólvora.
cuando hay cosas que ya han sido pensadas y vistas y estudiadas. Y así es como nosotros podemos empezar diciendo esto y viendo esto, decir esto. En el mundo anterior a Cristo hubo tiempo, conocimientos y medios técnicos para hacer un mundo espectacular como el nuestro. Esto no es una afirmación así nomás. En todo caso, ciencia y técnica no faltó. Lo que faltaron fueron otras cosas. ¿Y qué pasó? Y simplemente que sobrevinieron las decadencias. Y las decadencias hicieron que se hundieran aquellos proyectos antiguos, como lo vemos en el dibujo. Y no solo las civilizaciones decaen, sino que la misma historia involuciona. ¿Qué quiere decir que involuciona la historia? Significa que se enrosca. Significa que es lo contrario de evolución. Involución se encierra en sí misma, porque aquellas civilizaciones antiguas fueron cayendo una detrás de otra por corrupción interna o porque la civilización siguiente destruía la anterior, porque además al principio, aunque digo en palabras romanas, el hombre era lobo para el hombre. Y entonces no podía considerarse ningún bien el de un pueblo para otro pueblo, si eran los enemigos. Además eran hijos de otros dioses. Era un mundo sin horizonte, sin futuro. Y entonces nos encontramos ante las decadencias. Este es un dibujo sacado del famoso Champollion. Champollion fue digamos así, el investigador de la campaña del desierto de Napoleón, se llamaba parecido al mismo Napoleón, el arqueólogo más largo conocemos, que dibujó cómo encontraron las ruinas de aquellos templos egipcios, y ustedes saben que ahora las universidades están ya tratando de reconstruirlas, y si vamos a Egipto, allí nos encontramos con que los templos han sido en buena parte levantados, pero esto quedó casi todo, queda sepultado bajo las arenas, menos las pirámides hechas a toda prueba. Y así es como sobrevienen las decadencias, estas decadencias que en realidad nos hacen sufrir cuando pensamos en la historia humana, porque el peligro de las decadencias no es que haya pasado, pero digamos todavía una cosa más concreta, 40 siglos perdidos con la desaparición de la biblioteca de Alejandría, se ha empobrecido el hombre de 4.000 años de historia. Si es que en la biblioteca de Alejandría estuviese toda la historia de Egipto, que es poco probable. Pero lea bien, la civilización egipcia duró 4.000 años, desde los inicios de las primeras generaciones prefaraónicas hasta que cayó el tiempo de los musulmanes, duró 4.000 años. ¿Y estamos diciendo que 2.000 años es mucho tiempo? ¿Qué sabemos realmente de haber pensado un poco la historia para darnos cuenta de que aquí hay otras cosas que considerar y que tener en cuenta? Dicho todo esto, entonces, ahora hay que decir una cosa importantísima. En el mundo antiguo nunca se daba cultura al pueblo por el riesgo de perder poder. Esto ya nos adelanta un poco algo que diremos después, pero nunca enseñar nada. Ustedes saben muy bien que los constructores de las pirámides morían dentro de la pirámide para que no se supiera. Los pocos sabios que sabían eran encerrados porque nadie tenía que saber cómo se hacía una pirámide, entre otras cosas para no ser profanadas. Pero las técnicas antiguas estaban reservadas a unos pocos. Lo que se quería hacer es que el pueblo hiciera trabajos forzados para su dios faraón, pero sobre todo para que no pensara. Los egipcios lo hicieron por trabajos forzados, los romanos lo hicieron a través del pan y el circo, que es la manera como ellos vivían. Pero lo importante es que el hombre no piense. Bueno, es verdad. Estoy generalizando necesariamente, no puedo hacerlo de otra manera. Esto quizás habría que verlo más pausadamente. El tema daría para un curso entero de una universidad, para un año por lo menos, un semestre completo, pero por lo menos una cierta intuición de lo que aquí quisiéramos tratar de expresaros, de qué pasó con la historia de la humanidad. Y entonces, digamos, enseguida hagamos algunas afirmaciones dentro del poco tiempo que tenemos
para situarnos mejor en esto que hemos dicho sobre las civilizaciones antiguas. Los progresos tecnológicos y espectaculares de los antiguos, afirmo, progresos tecnológicos y espectaculares de los antiguos, sin embargo, no han aportado nada importante para evitar las decadencias, para la continuidad histórica, para el progreso de la humanidad, para la construcción del futuro, para una razón hacia la esperanza. Esto es importante pensarlo. Y llegados a este punto, viene la gran pregunta. La gran pregunta que es decirnos por qué. Las irreversibles, las inevitables, las dramáticas decadencias, ¿por qué? Es una pregunta casi, diría yo, angustiosa, porque además no podría pasar. Y en ese por qué hay que decir enseguida una primera cosa que les puede sorprender, y es la primera razón que nos dan los historiadores, es la falta de sentido de la historia. Fíjense qué curioso. La falta de sentido de la historia puede hacer que aquellos pueblos no hayan progresado. A ver, entendamos un poco el problema. Tratemos de situarnos, aunque sea brevemente, ante esta afirmación. Y para ello, vayamos directamente ante un calendario egipcio. Y digamos enseguida que para ellos la historia, ¿qué sentido tenía? Tenía un sentido de una visión circular de la historia. ¿Y cómo podemos entender mejor esa falta de sentido de la historia? Pues es muy simple. Podemos considerar que los faraones de Egipto fueron aquellos hombres que tuvieron capacidades y potencialidades como no sabemos que lo hayan tenido otros, a no ser los emperadores romanos en otro orden de cosas. ¿Cuál era el proyecto más grande para el cual dedicaba toda la historia de su pueblo y toda la historia de su mundo? Pues muy simple, señores. El proyecto más grande del faraón era hacer su tumba. ¿Entienden qué significa hacer su tumba? Significa decir, de esta vida no hay nada que esperar. Este mundo es una porquería. Es decir, la vida no tiene ningún sentido. A mí me guardan en una pirámide, me ponen el cartuz con mi nombre, que era la forma de que no se olvide mi nombre, y los demás que se mueren y que desaparezcan. Porque esta vida no tiene sentido. No queda nada de los restos de los palacios de los faraones, porque estaban hechos de tierra, estaban hechos de lodo, de barro, de arcilla. Porque para ellos lo importante era su tumba. Es lo que se llama en fenomenología historia, así lo explica Mircea Eliade, que es uno de los grandes estudiosos sobre este tema, es la exasperación del más allá. Hasta tal punto que los hebreos al principio no querían hablar del más allá. Empezaron a hablar del más acá, de un Dios que está con nosotros, de un Dios que pondrá su tienda en medio del campamento, de un Dios que nos acompaña en nuestra historia. Y aquí es donde hay algo colosal que va a cambiar la mentalidad poco a poco, de algunos por lo menos. Y esta dificultad por entender que el futuro, el más allá, proviene de una reacción contra los egipcios. Finalmente, después en el Antiguo Testamento, efectivamente empieza a aparecer la idea del más allá, especialmente en torno a los macabeos, y nos encontraremos con que en los salmos hay un cierto progreso, porque eso sí hay que decirlo. La revelación del Antiguo Testamento, les digo enseguida que yo soy un apasionado del Antiguo Testamento, porque si no se conoce el Antiguo Testamento, no se entiende quién es Jesucristo. Y entonces nos vemos en los salmos, muchos salmos, hablan de que morir en este mundo es perderlo todo, es desaparecer de este mundo. ¿Quién te alabará en la tumba, Señor? Y tantas cosas en donde se ve que ellos no pensaban en el más allá, sino en el ahora. Nuestro Dios está con nosotros en nuestro presente. Y aquí quisiera alargarme un poco más, lo haremos en la segunda parte, si el tiempo nos da, es lo que se llama la visión circular de la historia, que es la idea de la serpiente que se muerde la cola. Y ustedes saben que el signo matemático del infinito es justamente el signo, eso, es la serpiente que se muerde la cola. La historia no tiene principio ni fin.
Es decir, la historia del hombre es como un carrusel, como una calecita, llamamos nosotros, como un tío vivo, dicen los españoles. Vamos dando vueltas, cuando éramos chicos subíamos al caballito, galopábamos, pero no íbamos a ninguna parte, siquiera vamos en redondo. Esa es la visión que el hombre antiguo tenía de la historia, del tiempo, hasta tal punto que Mircea Eliade dice que fuera del pueblo hebreo, la visión circular de la historia lo llama él el estatuto ontológico de todos los pueblos antiguos. No veían sentido a la historia. Por lo tanto, no hacían nada para la historia, no existía el concepto del progreso. Incluso para nosotros fue llegando poco a poco todo esto, pero fue llegando gracias a una visión lineal del tiempo. Y llegados a este punto entonces, viene la idea de que esa historia antigua, maravillosa desde muchos puntos de vista, nos pone ante una historia sin salvación, sin salida. Venían los pueblos y venían unos después de otros. El hombre iba aniquilando al hombre. El hombre era lobo para el hombre. Sí, hay algunas cosas que están pensando ustedes que se fueron ayudando los griegos a los romanos y los romanos hasta nosotros. ¿Sabe por qué? Porque hubo gente que se puso a copiar los conocimientos antiguos. ¿Oyeron hablar ustedes alguna vez de los monjes copistas? Que dedicaron su vida simplemente a copiar. Es de lo más interesante leer la historia de esta gente que para dar cultura no solamente copiaron la Biblia, copiaron también todos los conocimientos de los mitos griegos, porque les parecía que era cultura. Y se cuenta muchas veces de un monje que después de 70 años de haber podido copiar 4 o 5 veces la Biblia, cuando recogía el conjunto, se encontraba con que las cucarachas le habían comido la mitad de los rollos, porque era un poco así, o las ratas, porque los rollos aquellos antiguos de papiro, de pergamino, fue una historia colosal, de gente apasionada por transmitir a los demás la historia, por interesarse por la vida del hombre, porque entonces aquí es donde viene el otro concepto del porqué de aquello que iba siempre mal, es por el concepto que el hombre tenía del hombre. Por eso en esta historia sin salvación debemos decir enseguida que la pregunta que viene es decirse, y en medio de todo esto, Dios, ¿qué hace? ¿O qué hacía Dios? Y aquí tenemos que de alguna manera callarnos, porque ¿quién puede entrar en la mentalidad de Dios? Alguna intuición podemos tener, y eso es lo que estamos buscando. Yo no pretendo dar respuestas que me superan, pero sí intuyo que Dios estaba esperando que el hombre tocara fondo. Lo respetó de una forma tal que el respeto de Dios por el proceso humano es asombroso, hasta diría yo misterioso, pero al mismo tiempo es algo fascinante. Y aquí cuando decimos Dios qué hace, es cuando nos llega la respuesta bíblica de lo que llamamos las escrituras hebreas, que es justamente el Antiguo Testamento. ¿Y cómo llamamos a esa historia o esa respuesta de Dios a una historia sin salvación? Pues nosotros la llamamos la historia de la salvación. ¿Y cómo empieza esta historia de la salvación? Empieza con el concepto bíblico del concepto de historia. Ustedes saben que la palabra historia es una palabra más bien moderna, diríamos nosotros. Cuando los hebreos hablaban de, adiós, Monseñor, muchísimo gusto. Un aplauso a Monseñor que se lo despide. Gracias, Monseñor. Adiós, Monseñor. Nos ha honrado muchísimo con su presencia y nos ha alegrado. Muchísimas gracias. Pues el concepto de historia es aquello que dicen los salmos y que dice también el relato de la Pascua hebrea. Esto lo contaréis de generación en generación. Como el Shema Israel, por supuesto. Y la historia
cobra un nuevo significado. No es circular, sino lineal. Es decir, que hay un porqué y hay un para qué. Y eso es lo que podemos significar, no con el dibujo anterior, que era como el carrusel que daba vueltas sin parar, sino que es una línea ascensional. Eso sí hay que decir, yo aquí hubiera querido dibujar una espiral, porque la historia crece, pero crece en espiral, con avances y retrocesos, pero veremos, sabemos que algo formidable ha pasado y está pasando. Si sabemos abrir los ojos, si sabemos enterarnos y pensamos la historia. ¿Y cómo sabemos esto de la historia lineal? Pues habría que irse a Abraham. Abraham, a quien Dios le dijo, deja tu tierra y deja tu parentela y vete a andar, vete a caminar. Ese camino que inicia Abraham es justamente el principio de un camino que hay que hacer. Pero el momento significativo en particular de lo que significa la novedad de la historia lineal lo representa el Éxodo.